Hoy nos metemos de lleno en una de las tensiones más complejas de la política global, el tema de las drogas. ¿Estamos hablando de una guerra que hay que ganar a toda costa? ¿O más bien de una crisis de salud pública que tenemos que aprender a gestionar? Y es que todo el debate se reduce a esa pregunta fundamental. Las respuestas, como vamos a ver, son radicalmente distintas dependiendo de la filosofía que se adopte. Y hoy vamos a explorar las dos más importantes. A ver, desglosémoslo. Por un lado está la visión de una guerra por ganar. El foco acá es erradicar la oferta y castigar a quien consume, porque se ve como una falla moral, como un crimen. Y por otro lado tenemos la visión de un problema por gestionar. Aquí el enfoque es completamente distinto. Se busca reducir el daño y tratar el consumo como lo que es, un asunto de salud pública. Estas dos maneras de ver el mundo van a ser nuestra guía hoy. Ok, arranquemos con el primer modelo, el prohibicionista, el de la justicia penal. Y para entender de verdad sus consecuencias, vamos a analizar un caso que lo deja clarísimo, la situación en México. Uno podría pensar que la guerra frontal empezó de la nada, pero no. Por décadas, la cosa en México funcionaba de otra manera. Existía una especie de equilibrio muy frágil, muy inestable. El Estado y los grupos de traficantes se manejaban con reglas no escritas, y esto, como señala la fuente de Cielo, permitía mantener la violencia contenida, y una paz relativa, aunque claro, a través de un sistema corrupto. Pero en los 90, el tablero de juego cambió por completo. Fue como una tormenta perfecta, ¿no? Pasaron varias cosas casi al mismo tiempo. Primero, Estados Unidos cierra la ruta de la droga por el Caribe, así que todo el tráfico se desvía a México. Luego, caen los grandes cárteles colombianos, lo que deja un vacío de poder gigantesco. Y para colmo, en 1994, el Tratado de Libre Comercio abre las fronteras y se vuelve casi imposible controlar qué entra y qué sale. Los cárteles mexicanos, por supuesto, aprovecharon todo esto para volverse más poderosos que nunca. Y esta cita es clave, de verdad es clave para entender lo que pasó después. La violencia ya no era solo una herramienta para defender el negocio o para asustar a los rivales. No, se convirtió en un fin en sí misma, en una espiral que se alimenta sola. Su única función pasó a ser generar todavía más violencia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta estrategia de guerra? Bueno, devastadores. Los grandes cárteles no es que desaparecieron, se multiplicaron. Se fragmentaron en grupos más chiquitos, más numerosos y mucho más violentos. Empezaron a meterse en otros crímenes como el secuestro o la extorsión. Y lo más terrible, en muchos casos, las mismas fuerzas militares y policiales que iban a combatir el problema terminaron siendo una amenaza igual o peor que la de los propios cárteles. Después de ver toda esa espiral de violencia, es inevitable preguntarse, ¿de verdad no hay otra forma de hacer esto? La respuesta nos lleva a un modelo que es radicalmente diferente, el enfoque de salud pública. Y aquí es donde el chip cambia por completo. En lugar de verlo todo en blanco y negro, como un crimen y ya, el libro de la Organización Panamericana de la Salud nos dice que esto es un tema multidimensional. O sea, sí, hay preocupaciones de seguridad, obvio, pero también hay que pensar en la salud y en los derechos de las personas. Se trata de crear una política mucho más completa, más humana. Este enfoque, entonces, traza un camino totalmente distinto para la gente que consume drogas. Primero, lo básico. Definir el problema como lo que es, una condición de salud que se puede tratar. Segundo, intervenir con lo que funciona, con evidencia, ofreciendo tratamientos y servicios para reducir los daños. Y por último, el objetivo ya no es el castigo. El objetivo es la rehabilitación y disminuir las consecuencias negativas del consumo. Y ojo, que esto no es pura teoría. Hay datos que lo respaldan y son súper claros. Esta tabla, por ejemplo, que se basa en datos de la OPS, nos muestra con evidencia cómo funcionan estas intervenciones. Dosis más altas de metadona, por ejemplo, reducen un montón el consumo de opioides. Y si a eso le sumas terapia, los resultados mejoran todavía más. O sea, la clave no es solo dar un medicamento, es dar un apoyo completo que ayuda a reconstruir vidas. Ok, si partimos de la base de que esto es un tema de salud y no de moral, la pregunta que sigue es lógica. ¿Y entonces qué hacemos con la ley? Esto, claro, nos lleva a pensar en un cambio fundamental en cómo se escriba y aplica la ley. Y acá es súper importante tener los conceptos claros, porque suenan parecido pero no son lo mismo. Descriminalización significa que se eliminan todas las consecuencias penales por consumir. Ojo, todavía puede haber una multa, como una infracción de tránsito, pero no vas a la cárcel. Despenalización, por otro lado, es bajarle la dureza a las penas. Quizás se elimina la cárcel, pero tener drogas sigue siendo un delito. Son diferencias sutiles, pero que en la práctica lo cambian todo.
Esta es una de las ideas más potentes del libro de la OPS. Básicamente nos dice que dejemos de pensar que tenemos que elegir entre policías o médicos. No es una cosa o la otra. Ambos pueden ayudarse mutuamente. La policía, al hacer más difícil y caro conseguir drogas, puede desincentivar el consumo, que es un objetivo de salud. Y al revés, el tratamiento de salud reduce la delincuencia callejera, que es un objetivo de la policía. ¿Se entiende? No son excluyentes. Claro, tratar a los consumidores como pacientes es un paso gigante. Pero, ¿qué pasa con el mercado negro, con toda esa violencia que genera? Bueno, para eso algunos proponen ir un paso más allá, la regulación. ¿Y cómo se ve eso en la vida real? Pues pasamos de la violencia de los cárteles a esto. Miren la imagen. Es un simple recibo de compra, un papelito, no tiene nada de dramático. Y justo ahí está la clave. Esto representa lo aburrido, lo cotidiano de una transacción legal. Es el contraste total con el caos y la violencia del mercado ilegal del que hablábamos en México. Y si nos fijamos bien en ese recibo, aparece este número, 13%. ¿Qué es? Impuestos, simple y llanamente. Este dinero, que en el mercado negro va directo a financiar organizaciones criminales, acá se convierte en plata para el Estado y para la ciudad. Y ahí se cierra el círculo. Porque este dinero de los impuestos no se esfuma. La idea, como lo explica la fuente del gobierno de Nueva York, es reinvertirlo. ¿En qué? En programas de tratamiento y en reconstruir las comunidades que más sufrieron por la vieja guerra contra las drogas. Así se une el enfoque de salud con el económico. Bueno, para ir cerrando, queda claro que las respuestas fáciles de buenos contra malos no alcanzan. Esto nos obliga a mirar más allá, a sintetizar todo lo que vimos y sobre todo a preguntarnos de nuevo, ¿cuál es el verdadero objetivo de estas políticas? Resumamos, vimos que la guerra contra la oferta muchas veces termina en el efecto globo. Aprietas en un lado y el problema se infla en otro, casi siempre con más violencia. En cambio, el enfoque de salud pública reduce daños que se pueden medir, evita sobredosis, baja las tasas de VIH y hepatitis y disminuye la delincuencia. Y la regulación intenta ir un paso más allá, busca desarmar el mercado violento desde su raíz económica, para convertirlo en algo controlable que además genere impuestos. Al final del día, la gran pregunta que queda en el aire es esa. ¿Qué buscamos realmente? ¿Perseguir la utopía de un mundo totalmente libre de drogas, sin importar el costo, o aspiramos a un mundo real, un mundo más seguro para todos? La respuesta que demos a esa pregunta, en el fondo, es la que define todo lo demás.